requiere tanto apoyo de la administración, tanto de forma en la parte operativa como en la asignación de recursos, ¿no? Que se comprometa el equipo quirúrgico que va a ingresar a la sala de operaciones. Todo esto va a ser a beneficio del paciente, ¿no? Cualquier modificación que tenga que realizarse o capacitación que tenga que realizarse para poder llevarse a cabo esta lista de verificación va a traer mejora y evitar las complicaciones de los pacientes, sobre todo por efectos, como ya les expliqué en el primer punto, que son prevenibles, ¿no? Se ha visto que la mayor cantidad de estas complicaciones son por error humano, y el error humano puede prevenirse con estas prácticas, ¿no? Entonces, esto es algo que se está implementando en todos lados, en todas partes del mundo. Estos errores pueden ser graves, ¿no? Afectar a todos los pacientes, cirujanos, ¿no? A la institución también. Son errores evitables, ¿no? Como ya vamos a ver en un momento, ¿no? De diferentes tipos, ¿no? Desde cosas muy simples como el mercado de sitio quirúrgico que debe implementarse hasta el conteo de gasas que se realiza durante la cirugía. Y además que se basa en el sistema de seguridad hospitalaria, son digamos que políticas de salud dentro del mismo hospital, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de error, ¿no? El episodio adverso, ¿no? Es una lesión causada por el médico, ¿no? Por el tratamiento médico y no por la enfermedad del paciente, ¿no? La explicación o el ejemplo clásico son los efectos adversos de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a la penicilina o que son alérgicos a algo que no ha sido identificado previamente, ¿no? Nosotros en el siguiente punto vamos a hablar un poco sobre las transfusiones, y acá quisiera detener un momento para explicar la importancia de tener un adecuado cuidado de los paquetes globulares o de los hemoderivados que se va a transfundir a un paciente, ¿no? Para poder para que se pueda tener una seguridad de que yo voy a hacer una adecuada transfusión a un paciente, tengo que tener cuidado con todo el proceso de atención de la extracción de la muestra del paciente para que pueda ser repuesta, y también en el proceso de la transfusión propiamente dicha. Si bien es cierto, más adelante vamos a hablar un poco de la transfusión, la parte de seguridad del paciente se involucra más que nada en la parte de la extracción para la toma de estos hemoderivados para conseguir la muestra, o sea, el banco de sangre, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que en el ámbito hospitalario los bancos de sangre no están adecuadamente provistos, ¿no? La mayoría de estos bancos de sangre son de extracción y hay diferentes clasificaciones, pero no tenemos un buen banco de sangre. Creo que el que tiene un mejor banco de sangre es el Nacional del Niño, ¿no? Y los demás en realidad cuentan con muy pocos paquetes globulares, ¿no? Y cuando hay incluso un paciente que requiere, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta de un paciente, o un paciente que las gestantes que se les transfunde muchas veces de forma por emergencia, ¿no? A veces acaba con todos los paquetes globulares, ¿no? Entonces, por eso, en teoría, deberíamos ser la mayoría, o deberíamos donar constantemente al banco de sangre, pero eso no sucede, ¿no? En general. Normalmente es por reposición, o sea, porque la gente devuelve la sangre que ya se le dio. Entonces, eso limita bastante, ¿no? Los bancos de sangre son pequeños, el tiempo de vida del paquete globular es entre 20 y 21 días, así que imagínense que tampoco pueden tener un montón de sangre, porque si se vence van a descartarla, van a eliminarla, ¿no? Entonces, extraer sangre para poder tener un banco de sangre que sea consistente y que pueda solventar las necesidades de un hospital es importante, y para eso tiene que estar en condiciones correctas. Desde la extracción, identificando bien al paciente y al donador, que el donador no tenga enfermedades que puedan contagiarse, que luego esa sangre sea correctamente rotulada y almacenada en refrigeradoras, por decirlo de alguna manera, que tengan la capacidad y que no se malogre, no tenga alguna falla en estas refrigeradoras, y luego que esa sangre rotulada llegue al paciente, ya es todo un proceso que tiene que estar vigilado, ¿no?
Y no solamente eso, una vez que ya llega al paciente la sangre que se le va a transfundir, también nosotros como médicos tenemos que ser conscientes de que se tiene que firmar un consentimiento informado y que tenemos que explicar al paciente de los riesgos y del beneficio de la transfusión, ¿no? Entonces, no les parezca raro que cuando estén en la práctica hospitalaria, cuando se hable de sangre, les hagan ustedes explicar al paciente qué se le va a transfundir, por qué se le va a transfundir, de los riesgos que tiene, si de repente va a ser algo muy urgente, que incluso puede llegar a adquirir VIH, ¿no? Cuando no se ha hecho las pruebas cruzadas o se ha hecho un buen estudio de la sangre, muchas cosas que son importantes. Y creo que lo que uno al último piensa es de la reacción adversa que puede presentar. El paciente, cuando lo transfunde, puede presentar muchas cosas, muchas complicaciones, pero lo que lo mata al toque y que a veces nosotros ni siquiera le hemos informado al paciente es la reacción transversa a la transfusión. Ya hacen una anafilaxis y se muere. Entonces, al inicio hay que estar vigilándolos constantemente. Un paciente inestable, por favor, yo sé que va a ser un poco tedioso, pero traten de asegurarse que todo el proceso esté bien y que firmen todos los consentimientos, que todo el mundo esté avisado y se le transfunde y lo vigilan. No es que le están pasando y ustedes se van, no. Ustedes tienen que estar atentos a que cualquier cosa pueda presentar el paciente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta reacción adversa? Que el paciente pueda prolongar su hospitalización, ¿no? Que pueda producirse alguna incapacidad o cualquiera de esas, ¿no? Puede ser prevenible o no prevenible, ¿no? Por ejemplo, es prevenible si nosotros sabemos cuál es el proceso para una transfusión en un paciente que viene con una anemia, que es crónica y que nosotros le vamos a transfundir. Pero no es prevenible en un paciente que viene por un trauma y que yo lo tengo que transfundir y lo tengo que hacer sin pruebas cruzadas, sin el resultado de pruebas cruzadas. Cuando tú dices eso, no estás esperando el resultado para transfundirlo, pero sí le han sacado al paciente. Y ese resultado va a salir en 1 hora como máximo. Y cuando salga y te dicen que el paciente puede ser alérgico, ahí lo puedes parar. ¿Ya? O sea, el hecho que tú digas no necesito pruebas cruzadas de transfundir no significa que no se le haga. Sí se le hace al paciente la prueba cruzada, pero el resultado tú no esperas para transfundirlo. Tú como médico estás autorizando que se va a transfundir sin ese resultado, corriendo el riesgo de que pueda haber una reacción alérgica, pero es que lo necesita porque si no se puede morir. Y cuando salga el resultado tienes que estar atento, viéndose en media hora de que salió ese resultado para poder continuar o cortarlo ahí. Eso que quede claro, ¿ya? Ya, negligencia es una atención que se encuentra por debajo de los estándares reconocidos de la calidad de la atención. Por ejemplo, son cuidados que son los básicos, ¿no? Por ejemplo, a ustedes seguramente ya están yendo a los hospitales, a hacer cuadros, a hacer turnos, y el médico que está con ustedes le dice, ya, examina al paciente, o ya sutura al paciente, ¿no? Si es que esa evaluación, o esa sutura, o ese manejo no está de repente supervisado por un superior, y ustedes lo hacen solos sin que nadie les explique nada, eso sería una negligencia. ¿Ya? El cuasi error es un error que no ocasiona lesión al paciente. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Es un paciente que se va a operar por ejemplo, le van a colocar tornillos en la columna, ¿no? Y a veces ustedes saben que eso es con fluoroscopía, ¿no? Entonces, y en vez de ponerlo a 5 milímetros, lo pones a 6 milímetros y ha pasado un poquito más hacia el canal foraminal, o sea, y ha salido un poquito, 1 milímetro, eso podría considerarse un error, pero no le ocasiona mayor compromiso al paciente. Pero es que es algo que de repente no lo puedes controlar porque es manual, a pesar de que tú tienes la placa ahí, ¿no? Entonces eso podría ser un cuasi error, ¿no? Y lo puedes corregir, porque para eso está la placa y lo puedes de repente mejorar. ¿Entiendes? Listo. El evento centinela. Este es el más importante de los que vamos a detallar, ¿no? Es un hecho inesperado que causa la muerte o una lesión física o psicológica grave. Acá hay que estar atentos al manejo psicológico del paciente, ¿ya? A veces no lo tomamos mucho en cuenta y a veces hacemos incluso comentarios, emitimos diagnósticos del paciente
delante del paciente y de otros, si ellos tienen quejas al respecto. Entonces hay que estar muy reservados en el momento de que se hace el diagnóstico del paciente. Ya, por ejemplo, viene una paciente que ha sido atropellada o ha sido agredida sexualmente por X. Y viene, ay doctora, salió el resultado de VIH positivo. No se puede hacer eso. ¿Entienden que eso no se puede hacer? Entonces, tenemos que tener cautela, llamar al psicólogo, llamar al infectólogo, ir de poco a poco. ¿Ya? Entonces, y eso sí le puede causar un daño psicológico a la paciente y nos puede incluso hasta denunciar, porque no es la forma, hay que mantener la forma. ¿Ya? Algo que parece de repente no tan obvio, ¿no? También la lesión puede de repente causar la pérdida de una extremidad. No hace años un caso muy conocido que era la amputación de un miembro, de una pierna, un miembro inferior, que era la otra, al final había una discusión, que sí, que no. Bueno, eso va de la mano al consentimiento informado. Si tú le haces firmar al paciente un consentimiento donde dice que se va a operar de la hernia o de la pierna derecha, así tenga la izquierda enferma y no lo firmó, pues te dedicas a la derecha. Salvo que pares durante la cirugía y llames a los familiares y les expliques y converses y autoricen ellos, ahí podría ser porque es un caso de vida o muerte. Si no, te dedicas a lo que entraste y que ya ha estado autorizado por los familiares y por el paciente, ¿ya? Todos estos eventos centinelas tienen que pasar una evaluación y un control posterior, una auditoría y un control posterior para ver qué medidas se va a tomar, ¿no? Entonces acá están las reacciones anafilácticas por hemoderivados, ¿no? Marcado el sitio quirúrgico, siempre hay que marcar el sitio quirúrgico, por ejemplo, como ya les mencioné, las hernias. Los linfomas también se marcan con círculos o con flechas, no se marcan con X porque alguna persona puede interpretar que X es no tocar. Entonces, por lo general, con círculos, con flechas. Si son 10 lipomas y los 10 se van a retirar, hay que marcar los 10, pero de preferencia el que sea dando el inicio al más grande, al que compromete más, ¿no? Identificar no solamente el sitio quirúrgico, sino al paciente y el procedimiento que se va a realizar. El paciente tiene que tener unos brazaletes con una identificación, con su nombre y número de DNI, para que sepan que es un paciente correcto. Porque a veces dicen, ya, llamen al paciente del apéndice, y eran dos pacientes y resulta que subió un hombre, a veces subieron una mujer y se puede confundir y al final no era un apéndice, sino era otra cosa. Entonces siempre hay que identificar nombre del paciente y con su número de DNI para que todo esté correcto. Y las detecciones de cuerpos extraños, ¿no? Eso implica muchas veces que hay un personal especializado que normalmente es la enfermera circulante. Normalmente en sala de operaciones ustedes van a notar que está el anestesiólogo, ¿no? Me refiero al personal de planta, más allá de los residentes, internos. Normalmente está el anestesiólogo, que está en la cabecera, los cirujanos, el cirujano principal, el primer ayudante, puede haber un segundo ayudante, la enfermera instrumentista, que es la que alcanza los instrumentos durante la cirugía, y la enfermera circulante, ¿no? Que es la enfermera que se encarga de ver que los equipos, ayudar con los equipos, con las suturas, pero una de sus funciones principales es el conteo de gasas y del material que se está utilizando durante la cirugía. Entonces tiene que identificar bien estas gasas y es la responsable exclusiva de eso. Hay un circulante aparte que es externo, que va a las diferentes salas alcanzando cosas que no están durante la cirugía. Cuando tú inicias una cirugía, lo que principalmente sucede es que tú le dices a la enfermera de qué se va a operar el paciente y ellos te proveen desde el inicio de todo lo que tú necesitas. En teoría no deberían salir de la sala, del quirófano. Entonces deberían estar ahí y solo excepcionalmente llamar al circulante, al técnico circulante, para que traiga lo que falta. Y todos los medicamentos, toda la malla, todo debería estar rotulado por paciente, ¿no? Si se usó, seguramente el anestesiólogo también les va a explicar, si se usó fentanilo, ese fentanilo es para ese paciente y tiene que estar rotulado, ¿no? Los antibióticos también, todo tiene que estar exactamente rotulado con fecha y hora de apertura, ¿ya? Y esta responsabilidad cae en esta enfermera instrumentista, ¿ya? No todo es el cirujano.
esto que hay que descubrir. Pero siempre dicen al cirujano, por eso cuando va a una radiación a un cuerpo, se dice, ay, el cirujano lo dejó, pero en realidad hay un responsable que es ese. Esta es la verificación, la lista de verificación de cirugía o checklist, más habitualmente conocido. Se realiza en todas las cirugías, en todas, incluso las que vienen por trauma, las que son de prioridad 1, ¿ya? Sin embargo, cuando es prioridad 1 puede ser un poco más abreviado y tiene que ser más rápido, pero sí se puede realizar, ¿ya? Acá está dividido en 3 partes: antes de la anestesia, antes de la incisión y antes de que el paciente sea retirado del quirófano. Entonces, en el primer tiempo, que es antes de la anestesia, acá hay que hablar un poquito sobre la parte preparatoria del paciente. El paciente ingresa a sala de operaciones por cirugía programada, que es la cirugía electiva, o sea, el paciente que ha venido a consulta, que ha pasado sus citas, sus controles con cardiología, endocrina, lo que sea, ¿no? Ha venido, lo ha programado, le explicaste cómo iba a hacer la cirugía, el paciente aceptó, firmó, el anestesiólogo le habló también, le explicó cómo iba a hacer la anestesia, también firmó, aceptó, ¿no? Y le pedimos todos los exámenes preparatorios. Esto es antes. Entonces viene el día de la cirugía o un día previo y a veces el paciente se tiene que preparar, le tiene que poner enemas, se tiene que prepararse su baño de piel y limpiarse las uñas, no puede ser con esmaltes, ¿no? Tiene que estar el paciente limpio para poder ingresar a sala de operaciones. Entonces, todo esto es preparación del paciente, ¿no? Clásicamente se describe que el paciente tiene que estar en NPO 8 horas antes de la cirugía. Sin embargo, hay estudios recientes que dicen que cuando a un paciente le das un vaso de 250 cc en la vejiga superada, resiste mejor el estrés quirúrgico y sale más rápido de la anestesia, su cicatrización es mejor, rompe el hilo más rápido y el beneficio del paciente es mejor. Sobre todo, se han hecho estos estudios en pacientes oncológicos, porque los otros pacientes, por lo general que son de cirugía ambulatoria, no son, o sea, su cirugía es mucho más corta, más abreviada, ¿no? Entonces, todo esto se ve. También se ve que el paciente no está haciendo hipotermia, no está siendo resfriado, no tenga lesiones dérmicas, no tenga alguna comorbilidad que impida que se pueda iniciar la cirugía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se verifica eso con el paciente antes de que baje incluso a centro quirúrgico, y una vez que llega a centro quirúrgico y pasa, ese va a ser el primer checklist que pasa el paciente. Una vez que ya entra al quirófano, va a pasar por este checklist, que es rojo, ¿no? Entonces, acá es antes de la inducción de la anestesia. La inducción de la anestesia, cuando el paciente entra a sala, lo que sucede es que acomodan al paciente en la mesa quirúrgica, en la camita. Al paciente le preguntan cómo se llama, de qué se va a operar, y le empiezan a preguntar sus antecedentes, todo eso. Mientras tanto sucede ese tiempo, el anestesiólogo le está colocando el pulsioxímetro y están viendo las vías y midiendo la presión. En ese tiempo que están tomándose, se puede, si vemos que la presión no baja, el paciente no está saturando bien, se puede incluso suspender la cirugía. Es un tiempo que se toma para evaluar al paciente antes de hacer la anestesia, antes de hacer la inducción de la anestesia. Cuando ya ven que todo está ok, recién inicia la inducción de la anestesia. O sea, empiezan a colocarle los medicamentos, ¿no? Para poder proceder a la intubación o a la colocación de la anestesia en la espaldita. Entonces, la inducción ya va a comenzar y se empieza. En este tiempo, ¿qué se verifica? Como les he dicho, que todos los consentimientos estén firmados, que estén pacientes correctamente identificados, se sepa qué procedimiento se va a hacer, se verifica si se marcó el sitio quirúrgico, si no se marcó, que todos los equipos estén bien dando de anestesia, los medicamentos que estén personalizados, rotulados, que no tengan una fecha de vencimiento que no esté mal, ¿no? Que el pulsioxímetro esté presente, funcionando, ¿no? Y las alergias, se mencionan las alergias, los riesgos para la intubación, y si es que va a haber o no va a haber posibilidad de que el paciente sangre más de 500 cc para poder hacer el llamado a banco de sangre para poder transfundir al paciente, ¿no?
Entonces todo eso lo hace la enfermera con el anestesiólogo, ¿no? Y lo están haciendo en sala. En ese momento, o sea, yo lo que quiero es que sepan que son momentos que van en paralelo. Mientras están haciendo esto, el equipo de cirugía lo que está haciendo es la revisión de la historia clínica. Recuerden que a veces un cirujano programa, pero otro es el que opera. Entonces, este tiempo que se toma, que puede ser de 5 a 10 minutos, es tiempo suficiente para que el cirujano revise de qué se va a operar el paciente y se evite alguna confusión. O sea, no es que el cirujano está limándose las uñas, hablando por teléfono, tienen que dedicar ese tiempo a eso, ¿no? Ahí el cirujano está revisando, tiene consentimientos, tiene fotografía, tiene placas, pon la placa acá, acomoda, mira, ¿no? Voy a necesitar tal sutura mecánica, ligayur, lo que sea. Entonces, ese tiempo se está usando para eso. Entonces comienza la inducción. Comienza la inducción y el paciente termina en la intubación. Se intuba el paciente. Ya, el paciente ya está con la anestesia colocada. Una vez que el paciente se intuba, en ese momento el cirujano principal va a lavarse las manos. Son procesos en paralelo. Se empieza a lavar las manos, que ustedes saben, son 5 o 6 minutos. Mientras el cirujano y el ayudante se está lavando las manos, otro personal, que puede ser la enfermera o el cirujano ayudante, empieza a lavar al paciente. ¿Ya? Lavan al paciente. El lavado del paciente también es igual que el lavado de manos, con clorexidina, también 5 a 6 minutos, al mismo tiempo, con movimientos circulares, desde el centro, desde el lugar de la herida, hacia los bordes, llegando hasta la línea mamaria, por debajo de la región femoral. Por si acaso el paciente haga un paro o haga necesitemos un ingreso en una vía urgente. Entonces, todos estos momentos se van haciendo en paralelo, ¿no? Se lava la mano, el cirujano entra a la sala, no al quirófano, la enfermera le da los papeles para secarse, las toallas para secarse y se coloca el mandil. Después de que se coloque el mandil, se ponen los guantes estériles, ya supuestamente ya debe estar con su gorro, con su mascarilla, con sus lentes, con todos sus botas, todo, ¿no? Se ponen los guantes estériles y otra persona le amarra atrás al cirujano. Inmediatamente después se colocan los campos estériles. ¿Entiendes? Ese es el proceso, porque ya el paciente está lavado, ya está estéril, toda esta parte ya está en asepsia. O sea, ya no se puede tocar la parte del abdomen y la zona quirúrgica. Entonces lo que hay que hacer es cubrir al paciente. Si es necesario colocar una sonda, porque hay que colocarle para operarse de lo que sea, lo hace la persona que está lavando al paciente en este tiempo antes de colocar los campos. ¿Ya? Entonces eso demorará también unos 2-3 minutos. Miren, y todavía no hemos hecho la incisión. ¿Ya? Una vez que se colocan los campos y se colocan todos los equipos, ¿no? Se verifica todo, que todo esté totalmente bien, recién se comienza con la segunda parte del checklist antes de hacer la incisión. ¿Ya? Después, ¿ya? ¿Cómo se llama el paciente? ¿De qué se va a operar? ¿Cuánto tiempo va a durar la cirugía? ¿Cómo se llama el equipo quirúrgico? El cirujano, el ayudante, el anestesiólogo, el personal que está en sala, ¿no? ¿Qué cosa pensamos? ¿Va a recibir antibiótico o no va a recibir antibiótico? Sí, no, ya dicen, ¿no? ¿Qué cosa piensan que puede pasar, ¿no? Si es que va a haber sangrado, o cuál debería ser el problema, cuánto va a durar la cirugía, va a sangrar o no va a sangrar, ¿no? El anestesiólogo le pregunta, ¿hay algún problema que haya tenido? No sé, en ese momento descuró, la maquinación lo logró en ese momento, ¿no? La enfermera está bien, todas las piezas han tenido su adecuado proceso de esterilización, están completas, están en buen estado, los equipos están bien, el electro funciona, no funciona, ¿no? Y si es que hay alguna imagen, colocar la imagen. Después que se hacen todas estas preguntas, recién después se hace la incisión. ¿Ya? Entonces, después operas al paciente, ya, claro.
Antes de cerrar al paciente, te haces el conteo de gases. No cierras al paciente sin el conteo. Y si no hay una gasa, no se cierra al paciente hasta que no se identifique dónde está la gasa perdida. ¿Ya? Una vez que cierras al paciente, ya viene la tercera parte del checklist, que es antes de que el paciente salga de sala, te preguntan el nombre de lo que hace la cirugía que le has realizado, se ve si que todo el material está completo, se etiquetan las muestras. Doctora, ¿cómo pongo la patología? ¿Cómo le envío su linfoma, un tumor, un oblito? ¿Qué cosa es? ¿No? Eso lo mandas a patología y si es que ha habido algún problema. Y ¿qué le preocupa al cirujano durante la recuperación? Este paciente necesitamos que vaya a la UCI, necesitamos que se transfunda otra vez. No siempre en todas las urpas hay anestesiólogo. La norma dice que sí, debería haber un anestesiólogo en todas las recuperaciones, pero puede ser que no. Entonces, si sabemos que es un paciente crítico, nosotros vamos a tener que seguir evaluando al paciente y hacer las consultas para que el paciente luego posteriormente pase a la UCI y que dejarlo listo. Si vemos que se está infartando y que hay una consulta cardio y así, todo. Si tenía problemas con la glucosa, solicitarle su glicemia y así, todo lo que sea necesario para que el paciente pueda salir de este tiempo de la URPA, que son de 2 a 4 horas. Si ha tenido sondas, que sea el conteo, todo. ¿Ya? Entonces, todo esto, si bien es cierto, parece un poco tedioso, pero todas estas cosas se van realizando en simultáneo y a veces no se hace por un poco de dejadez, pero sí se puede hacer. ¿Ya? Este es un video de más o menos. No sé si se escuchará. ¿Se puede? Creo que este... En el costo original sí se puede escuchar. ¿Y lo podemos ver? Creo que no. Sí se puede. A ver. De lo que se mueve. Acá no sabe. Y ahora continúa con esto ya, para la gente que se mueve. Ya chicos, miren todo lo que duró el checklist. ¿Han visto? Sí se puede hacer. Solamente que a veces no lo hacemos. Eso duró. Eso es una electiva. En la emergencia tiene que curarse, porque no estar esperando, tiene que curarse. Pero sí se puede hacer. O sea, esto es fácil de implementar, solamente que hay que concientizar a todos que se haga y de verdad se soluciona un montón de problemas. Para que una cirugía se pueda realizar y no haya problemas en los pacientes, tenemos que tener la infraestructura, el equipo humano, pero sobre todo la voluntad del equipo humano de hacerlo, que es que viene un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que es más común es hacer cirugías en el lugar incorrecto, en el paciente incorrecto, un procedimiento incorrecto, la retención de cuerpos extraños, y lo que sí no debería suceder es que un paciente con ASA1 o un RQ1 fallezca en una cirugía electiva. Por ejemplo, las pacientes que se hacen la abdominoplastia, eso no debería suceder. Eso sí es malo. No habla bien de que es un buen proceso de evaluación de todo el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestro reto? Evitar duplicidad de las listas, ¿no? Que esto puede causar incomodidad en el equipo quirúrgico.
consumir tiempo, inconvenientes, sincronización inapropiada, pobre comunicación, que no haya una buena familiarización, confusión de quién debería ser cada cosa, ¿no? Todos se mezclan con qué cosa hacen qué, que no estén todos los miembros del equipo y usar una lista de verificación solo como para llenar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cuál sería el problema? Que hay falta de recursos como marcadores, antibióticos, oxímetros. Si no tenemos estos mínimos, es muy difícil hacerlo y es muy poquito lo que se necesita, ¿no? En cuanto a la actitud, una negación a poder realizar estas tareas, actitud desdeñosa, que la jerarquía en sala no esté adecuada, no sea adecuada, la parte personal, ¿no? La timidez, la vergüenza del personal, ¿no? Que no haya apoyo de los jefes, ¿no? Entonces, ¿en qué se resume? Que no haya una buena política o un protocolo establecido y básicamente el problema son otra vez el conteo de gasas o compuestos soménicos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el problema otra vez es humano, porque no lo queremos hacer. Listo. Entonces, hasta ahí sería seguridad del paciente, ¿no? En resumen, es todo lo que nosotros podemos prevenir y que es bastante fácil y sencillo, simplemente es la aplicación de esta lista y el cuidado del paciente, ¿no? Con eso se soluciona bastante, ¿no? Listo. En cuanto a shock hemorrágico, ¿ya? Nosotros tenemos que saber de que nosotros a veces tenemos pacientes en la parte quirúrgica que vemos que vienen por un sangrado o sangrados muy abundantes, ¿no? Por lo general son los pacientes politraumatizados que nos llegan a trauma shock, o son pacientes, por ejemplo, los pacientes que vienen por los sangrados en la cesárea, pacientes ginecológicos. Estos son los dos grandes grupos. Después vienen las hemorragias digestivas, ¿no? Que son de difícil identificación, pero que con el tiempo se puede estudiar un poquito más. Pero estos son los que principalmente nos llevan al desabastecimiento del banco de sangre y al uso de hemoderivados, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene una lesión por un trauma, lo que primero el cuerpo va a hacer es tratar de limitar esa lesión o ese sangrado. Entonces, eso es automático. Y para eso ha implementado el cuerpo mismo la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿no? En la hemostasia primaria el cuerpo reacciona, los vasos lo que van a hacer es que ante el daño de este vaso, los músculos de la capa del vaso que lo cubre se van a contraer y van a tratar de cerrar ese huequito, ¿no? Eso es la mioconstricción. Y luego van a agarrar y van a favorecer el agregamiento de las plaquetas para poder nosotros hacer un tapón plaquetario. Pero eso es mínimo, porque a veces los cortes o las lesiones son muy grandes. Cuando es muy grande, luego vamos a tener que se necesita que se formen coágulos con unas redes un poquito más fuertes para poder limitar este sangrado, que son las redes o las mallas de fibrina, y para eso es que se activa la hemostasia secundaria. Sin embargo, igual que en lo de la lista de verificación del checklist, no solamente podemos contribuir nosotros, nuestro cuerpo, con el parado de este sangrado de forma sola, autónoma, sino que nosotros también podemos limitar de alguna manera este sangrado. Si vemos un paciente que ha tenido una agresión, podemos nosotros hacer la compresión de estas heridas que son sangradas y con eso limitar bastante el uso de repente de infusiones que lo único que van a llevar al paciente es a hemodiluir, ¿no? Recordemos que la sangre le da volumen y da oxígeno. Entonces, si nosotros damos líquido, tratando de reponer la cantidad de líquido perdido, lo que perdemos es oxígeno, porque le vamos a llenar de líquido, pero no va a estar oxigenado el líquido que vamos a reponer. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra práctica en consultorio o en el CERUM? Vemos un paciente que viene con una lesión que es abundante y grande y que vemos que está sangrando, hacer un adecuado torniquete, por decirlo de alguna manera, una compresión de la zona sangrante hasta poder identificar las vías, colocar las vías y, de ser posible, pasar un paquete globular, pero si no, pasar cloruro y no sobrecargarnos con el cloruro, sino trasladar al paciente a un lugar donde pueda ser intervenido quirúrgicamente. Siempre necesitamos primero pasar sangre, pero si no se puede, lo que tenemos.
cloruro normalmente. Eso es lo primero que tiene que hacer en vías gruesas, que pueden ser de calibre 16 o 14. Si no tuviera 18, colocarle 2 vías y poder trasladar al paciente a un lugar donde se pueda hacer manejo quirúrgico del daño. Entonces, un paciente sangrando abundantemente, nosotros comprimimos, ponemos la vía, ponemos una sonda Foley también para hacer los balances, ¿no? De cuánto coloco, con cuánto sale, y traslado al paciente para que se le haga la transfusión necesaria y el manejo quirúrgico. Mientras tanto, ya pasó la hemostasia primaria, en la cual se hizo la constricción y luego comenzamos la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria tenemos 2 vías, como ya ustedes saben, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Normalmente la vía extrínseca es más corta y la vía intrínseca es más larga. Ambas van a confluir en la activación del factor 10. ¿Para qué? Para que este factor 10 active al fibrinógeno, a la protrombina para que pase a trombina y luego al fibrinógeno para que pase a fibrina y se formen estas redes que van a contener a las plaquetas y van a limitar el daño, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos 2 valores que podemos ver alterados cuando pedimos pruebas de laboratorio necesarias. Por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración en el TTPA, en el tipo de tromboplasina, vamos a encontrar que hay una alteración en la vía intrínseca. Pero si tenemos una alteración en el TP, vamos a encontrar que la alteración es en la vía extrínseca. Esto le digo porque a veces cuando llega el paciente sangrando, ya, viene de todo su preoperatorio, pero también en el preoperatorio viene todo el perfil de coagulación y ustedes le van a decir, ya, está todo bien, hay algo alterado, entonces ustedes tienen que saber qué es lo que están midiendo. En el perfil preoperatorio pedimos el hemograma para ver la hemoglobina, cuánto bajó, ¿no? Por debajo de cuánto ya pensamos nosotros en transfundir, ¿no? Vienen las plaquetas, vienen los leucocitos, pero también nos van a pedir el perfil de coagulación, el INR y el grupo sanguíneo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y para eso es para poder tener un adecuado balance de toda la hemostasia, ¿no? Entonces, llega el paciente sangrando, nosotros hemos hecho la compresión, estamos tratando de reponer volumen, estamos colocando la sonda para poder ver cuánto está perdiendo. Mientras tanto estamos muestreando al paciente, ¿no? Si vemos que es un paciente que está chocado, que está con taquicardia, tenemos que programarlo inmediatamente para que sea operado si tiene un trauma abdominal. Y en ese momento hacemos la valoración. Este paciente, lo primero que tenemos que pedir es el hematocrito y el grupo sanguíneo. Igual, el hemograma va a ir con él, pero lo que nosotros necesitamos es el hematocrito y el grupo. ¿Por qué el hematocrito? Porque eso nos va a decir si hay que transfundirlo o no, asociado a la presión que nosotros tenemos que tomar y la frecuencia cardíaca. Si vemos que es un paciente que está en hipotensión, que la presión, la frecuencia cardíaca está elevada, el hematocrito está bajando, tenemos que transfundir al paciente, con o sin pruebas cruzadas, pero tenemos que transfundirlo. Y se activan los protocolos de hemorragia masiva que hay en cada hospital. ¿No? Cada hospital lo maneja diferente. Algunos te dan de frente 2 paquetes regulares, otros te dan 4, otros te dan solamente 1, y luego te dicen que lo regularices después para ver si es que necesita más o no, dependiendo. Pero la idea es saber si se va a activar o no se va a activar el protocolo de emergencia. Entonces, hasta acá ya llegó el paciente, tratamos de estabilizarlo, le ponemos todas las vías necesarias, lo invadimos para poder tener un adecuado balance y no poder hacer daño de otros órganos, ¿no? Y pedimos las muestras de lo que ya les dije, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos hemorragia masiva? ¿No? Nosotros podemos definir hemorragia masiva cuando perdemos más del 50% de nuestro volumen sanguíneo. Tenemos presencia de taquipnia, ¿no? O alteración del sistema nervioso central. Recordemos que cuando el paciente está en el inicio de la pérdida sanguínea, lo que hace primero es que se agita. Primero se agita y luego tiene tendencia a la somnolencia, ¿ya? Hace un tiempo, desde un paciente de emergencia,
lo habían encontrado, un señor mayor que lo habían atropellado, ¿no? Y tenía una fractura de húmero, una fractura del fémur, el tobillo también estaba mal, y lo pasan en una silla, el tópico. Entonces nosotros, y vienen todo, lo empiezan a tocar, qué resistente señor al dolor, todo el mundo decía, qué resistente. Y bueno, esos no estaban ocupados, estaban mirando cosas. Ya, acomódenle en la camilla. Oye, pero lo han triado. ¿Y cuánto lo han triado? 110 sobre 60. Ya, lo acomodan en la camilla y justo bien, doctora, pero tiene una fractura en la pierna, tiene una fractura en el brazo, el tobillo está mal, acá tiene un hematoma. Oye, tómale otra vez la presión. Doctora, la frecuencia está 120. Oye, ¿cómo lo han triado al paciente? Paciente, le toman la presión 90-60, 120 de frecuencia cardíaca, a ponerle vías, a correr, tiene fractura de huesos largos, o sea, el paciente terminó en trauma shock, todo un drama. Otra cosa, observen al paciente. No porque esté tranquilito es mejor, preferible que el paciente moleste a que esté tranquilo, porque se le muere en un ratito. El señor se murió, porque ¿cuánto tiempo habrá estado ese hombre? ¿Para qué haya llegado así? El señor, con trastorno de conciencia, que no se quejaba con tremendas fracturas que tenía, más del 50% ya había perdido. Te mueres. Si no le repones sangre, te mueres. Si es ahora reaccionas, te mueres. Y eso lo puede cometer ese error con cualquiera, nadie está libre. Entonces hay que estar atentos. Un paciente que está es preferible un paciente que moleste a uno que no moleste, o que no fastidie. Y llevarlo rápido y reponer. Al final, eso es lo único que importa, ¿ya? Entonces, una pérdida de sangre importante va a llevar a una presión arterial sistólica menor de 90, una acidosis severa, un lactato mayor de 2, otro valor que también recuerden, un exceso de base menor de 4, siempre acuérdense del lactato. La disminución de la saturación venosa y también cuando hay pérdidas sensibles más de 150 mililitros por minuto. Son definiciones que nos van a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a transfundir, activamos nuestro protocolo y si nosotros transfundimos a un paciente más de 10 unidades en 24 horas, estamos ante una hemorragia masiva, ¿no? O 4 unidades en 1 hora y sigue sangrando el paciente, no recupera. ¿Ya? Entonces, para poder hacerlo esto más rápido, se hicieron diferentes índices, ¿no? Y en realidad, casi todos, ustedes se dan cuenta, la TLS cambió, varió, ¿no? Pero todos le dan mucha importancia a la frecuencia cardíaca, ¿no? Y a la presión arterial sistólica. Cuando ya vemos que está aumentando la frecuencia y la presión arterial sistólica disminuye, ya nos llama la atención y es muy probable que tenga que transfundirse. Todo lo demás empieza a disminuir y el déficit de base empieza a aumentar, pero lo importante es que nosotros ya tenemos que empezar la transfusión para poder iniciar de repente el acto quirúrgico próximamente. Cuando ya estamos por encima de 120, ya definitivamente hay que transfundir al paciente. ¿Ya? Para hacerlo más rápido, se hizo este índice de shock. Hay un montón de índices, pero este es más rápido, que mide frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica. Si tenemos entre 0.5 y 0.7, lo consideramos normal, ¿no? Pero si ya empezamos a ver algún método de esto, ya empezamos a ver que el paciente está en shock. Y pensar en shock significa que tenemos que operar al paciente. Más de 0.8, transfusión masiva, y más de 1, mortalidad. También lo podemos usar en sexo, pero digamos que ahorita lo estamos considerando más para el tema de trauma. Más de 0.8, transfusión. De 0.5 a 0.7, esperamos un poquito. Y es sistólica y frecuencia cardíaca. Dos cosas importantes. ¿Qué tenemos que evitar? La triada de la muerte. Que la presión sistólica baje por encima de 85, que el paciente esté hipotérmico, que haya alteraciones en la coagulación con un INR muy prolongado o un fibrinogenio muy por debajo de lo normal. Ya, acá dice 1.5, tenemos que llevarlo por encima de 2. ¿No? Si el INR está muy prolongado, tenemos que tratar de corregirlo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos otras cosas que podemos hacer por el paciente.
hacemos la compresión, le ponemos la vía, le ponemos la sonda, trasladamos al paciente, y tratar de tenerlo calentito también, ¿no? Y tratar de hacerle un monitoreo con estos exámenes básicos al inicio, que es el hematocrito y glóbulo rojo. Todo eso lo pueden hacer en su post-menstrual. Eso es fácil de hacer mientras trasladan al paciente y ya llegan con un resultado para que el paciente se pueda valorar si se transfunde, se opera o qué es lo que se va a hacer con el paciente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el objetivo? Mantener un volumen adecuado sin sobrehidratar al paciente para no congestionar pulmones y no maltratar al riñón. De preferencia, darle hemoderivados, o sea, paquetes globulares. Se puede hacer la sangre total. Como ya les dije, los bancos de sangre sacan la sangre. Luego la sangre la dividen, ¿no? En glóbulos rojos, plasma, plaquetas, ¿no? Pero todos esos son hemoderivados. Entonces, todo eso son volúmenes de sangre, entre 200 y 250 mililitros que nosotros le vamos a dar al paciente. Todo eso hay que contabilizar. Y eso encima está frío, está congelado, por lo general 4 grados. Entonces, tampoco es que lo puedes poner a hervir para pasarlo, ¿no? O sea, lo puedes de repente tirar un poquito, ¿no? Pero le bajas ahí también la temperatura del paciente, ¿no? Le das volumen. Entonces, tienes que controlar cuánto está orinando. Y lo más importante, detener el sangrado. Eso es lo más importante. Si está sangrando, está perdiendo sangre, el cuerpo se va a ayudar, ustedes que le están ayudando con la compresión, pero hay que esperarlo para parar ese sangrado. ¿Y está? Mantener la oxigenación lo mejor posible, ¿no? Y tratar de tener al paciente lo más hemodinámicamente estable, ¿ya? Entonces, para poder parar el sangrado hay diferentes formas, ¿no? Desde la sutura que hemos hecho nosotros en los talleres, sutura con los puntos cruzados, o de repente con los packing o la colocación de compresas en las zonas de sangrado, cuando hay un sangrado muy abundante. También tenemos el uso del electrocauterio, que son las ondas de calor, ¿no? Con el HUC, el electrocauterio, y los ultrasónicos, que son cuando lo quieres usar para la laparoscopía, pero también se puede usar por cirugía abierta, ¿no? Hay hemostáticos que son como unas armadillas o unos geles que lo que van a hacer es atraer la formación de plaquetas, por ejemplo los hemostáticos pasivos. Los hemostáticos activos lo que van a hacer es promover la formación de fibrinógeno, y los sellantes de fibrina con concentrados de trombina y fibrinógeno, que son los mixtos, ¿no? La idea es que tener alguno de ellos nos va a ayudar a limitar el sangrado, sobre todo el sangrado pequeño, que a veces es muy difícil de controlar porque no hay dónde poner puntos. Entonces, a ellos nosotros usamos los hemostáticos pasivos, ¿no? Por ejemplo, en los sangrados que tenemos en los aneurismas cerebrales, que ya han sido controlados, o los sangrados que tenemos a la altura del plexo sacro, que también no hay dónde poner puntos, pero sangra. Cuando no tienes el bipolar, puedes colocarlo ahí, o en los sangrados del lecho hepático, cuando hay un trauma hepático y lo estás comprimiendo, pero ya no hay dónde poner puntos, colocas ahí estos hemostáticos, nos ayuda bastante a limitar el sangrado. Todas son herramientas. Entonces, tenemos un paciente que viene con trauma, con daño y sangrado. Lo que vamos a hacer primero es una cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños tiene como fundamento evitar el sangrado, o sea, parar la hemorragia y evitar la contaminación. Esos dos son los objetivos, no hay más en el control de daños, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué es lo que más te demora en un paciente? Lo que más te demora en un paciente para cuando tú lo operas, ni siquiera es cuando abres al paciente, es cuando encuentras el daño que tú quieras reparar ese daño. Cuando tú quieras reparar ese daño, a veces te demoras mucho haciendo la cirugía. Por eso es que sirven las gasas, los hemostáticos, ¿no? Y lo que es más simple de hacer es colocar los packing. Ya seguramente lo van a mencionar en su práctica. ¿Para qué? Para no estar suturando, haciendo anastomosis, cosas. Entonces, lo limitas el sangrado ahí. Si es que hay algo que está a un intestino que está saliendo, de repente con el intestinal, cortan ese segmento, no hacen anastomosis, solo lo cortan, lo dejan ahí
Y luego, lo otro que te demora es el cierre de la pared abdominal. En ese momento lo puedes dejar con una bolsa de laparotomía para que el paciente pueda ser reoperado, que sea una laparotomía a demanda o programada. Entonces, ya limité el sangrado y ya limité la contaminación abdominal. Entonces, ¿qué hace una laparotomía? ¿Qué es lo que hacemos cuando ingresa un paciente para una cirugía de cortes de daño? Una revisión por cuadrantes de toda la cavidad abdominal en un tiempo breve, en lo más breve posible. Ni siquiera hacen colostomía, solamente lo cierran, nada más. Y el cierre es el daño, no cierras al paciente porque le dejas la bolsa, ¿ya? Por ejemplo, esta es una bolsa de otra bolsa de laparotomía, que son las bolsas estas de la sonda Foley, que ya está estéril, entonces agarras para no estar cerrando todo este defecto, lo cierras a los bordes de la piel y como es transparente nos va a dejar visualizar si salen heces, si sigue sangrando y mientras tanto disminuye el edema de los vasos del intestino que a veces dificulta el cierre y hace que aumente la presión intraabdominal. Este es otro tipo de bolsa de laparotomía o bolsa bota y este es un sistema de barra, que es otra forma en la cual se puede hacer que se tiene, no de un poquito más, pero podría hacerse. Entonces, luego vienen las transfusiones. Ya hemos hablado un poquito de esto hace un rato. Si nosotros, o sea, la regla general es 1-1-1, un paquete globular o un paquete de plasma y un pool de plaquetas, ¿no? Si yo pierdo, en teoría, ¿no? Llegó el paciente, está sangrando, le saqué el hematocrito de 6, tengo que transfundir al paciente. Clásicamente se dice que la hemoglobina tiene que estar por encima de 10 en la cirugía selectiva, pero en una cirugía de emergencia yo no voy a estar pensando, tiene que subir a 10, pero sí tengo que tratar de tener al paciente compensado. Entonces, por lo menos tengo que subirlo a 7 o 8 para que el paciente pueda tolerar la cirugía. Entonces, si viene 6, tengo que ponerle 1 o 2 paquetes regulares para que el paciente pueda tolerar el acto quirúrgico que tiene que ser abreviado con la técnica que ya les he explicado. Entonces le pasas el paquete globular, pero no solamente, y acá el paquete globular es de 200 a 300 mililitros, ya lo supongo a 300 mililitros, que viene a 1 o a 6 grados centígrados, dependiendo. ¿No? ¿En cuánto tiempo lo tengo que transfundir? En 1 a 2 horas, ¿no? Nunca más de 6, a 30, 60 gotas. Entonces, mira, llegó el paciente, le pasan el paquete, eso es 1 hora, ¿no? Y le estoy dando 300 mililitros. Más 1 litro de cloruro o 2 litros que ya le pasé, ya son 2 litros 300. Ya, si le paso un paquete, si le paso 2 paquetes, son 2 litros 600. Entonces ya no son 2 horas, no es 1 hora, son 2 horas que va a estar el tamaño del paciente, ¿no? Luego, en paralelo, tengo que ver las plaquetas, ¿ya? ¿Cuántas plaquetas le tengo que dar? Es 1 por cada 10 kilos de peso, ¿no? Entonces, y si tiene por debajo de 50.000 lo tengo que transfundir algo 16 por 10.000 para poder ahorrar más, porque también es mucho volumen, son 300 mililitros más, ¿no? Ahí si yo le paso 4 plaquetas, estoy pasando 1.200 mililitros, entonces más los 2.600, más los 2.600, son 3.600 mililitros que ya le estoy pasando. La temperatura acá es más frío, de 20 a 24 grados centígrados, ¿no? Igual, se pasa en 20-30 minutos. Esto lo pueden pasar en paralelo, en estas 2 o 3 horas que ha llegado el paciente. Plaquetas, que son 3.600 mililitros, 3.200 mililitros. Plasma fresco. Plasma fresco también son 300 mililitros más, es 1, ¿no? La temperatura, ya descongelado 2 a 6 horas, 24 horas, pero son menos 30 grados centígrados, o sea, frío también en 30, 60, hasta 30 minutos, todo dentro de la primera hora. Ya estábamos en 3.200, 3.500 mililitros. Ya. En teoría ha perdido filinógeno, tengo que darle o filinógeno o los crioprecipitados, son 20 mililitros más, 3.600, por ahí voy, ¿no? Entonces, tengo que darle, no tengo crioprecipitado, pero tengo filinógeno, le puedo dar filinógeno. ¿Cuánto? 2 gramos, una sola vez le doy el filinógeno, ¿no? Para mantenerlo arriba.
tengo ácido tranexámico, le doy, sí, dale, si lo tienes, dale, ¿no? O sea, dale también, ¿no? Le puedes dar un frasco o 2 frascos y después ya no le des más, le pones el primero y luego en 8 horas el siguiente, ¿no? O 2 de frente, ¿no? Lo que le puedas dar para que mejore la coagulación está bien, pero te has dado cuenta que ya de entrada le has dado 3.200 o 3.600 mililitros fuera de lo que recibió para que lo traslade, que debe haber sido 1 o 2 litros más. Entonces, ¿cuánto tiene que orinar el paciente? ¿No? Tienes que a veces forzar la diuresis, ¿no? ¿Y cómo vas a forzar la diuresis si ha perdido un montón de líquido? ¿No? Entonces ahí es donde viene el problema del balance. Fuera de todo lo que de repente tiene adentro intraabdominalmente, se te ha perdido contenido intestinal. Entonces esto asegura que tenemos que tener un balance adecuado entre lo que ingresa y lo que sale y una adecuada reposición. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Ya las vimos, las reacciones adversas, que es lo primero, que lo puede matar al toque, esto es lo primero que nos mata. La sobrecarga circulatoria, complicaciones metabólicas, porque recuerden que ellos ponemos calcio, magnesio, con todas las bolsas, ¿no? Lesión pulmonar, ¿no? Y la hemolisis continua, que es a largo plazo. Y ese sería todo. Gracias por su paciencia.